Imagina ser testigo directo de la voz de Dios, con el destino de reinos enteros en tus palabras. ¿Y si te dijera que un hombre común enfrentó reyes sangrientos, predijo catástrofes y anunció la mayor esperanza de la humanidad? Esta es la historia de Isaías, el profeta que vio lo invisible. Desde juicios devastadores hasta la promesa de un cielo nuevo, su vida prueba que Dios elige a los débiles para cambiar la historia. Pero antes de comenzar, necesitamos tu ayuda para llegar a 100 suscriptores. Cada suscripción nos permite seguir llevando estas historias de fe. Haz clic en suscribirse y activa la campanita. Ahora, descubramos juntos la visión que transformó a Isaías. En el año que murió el rey Uzías, Isaías tuvo una visión que cambiaría su vida para siempre. Mientras oraba en el templo, de pronto los muros parecieron desaparecer, y sus ojos espirituales se abrieron a una realidad sobrenatural. Ante él, el mismísimo Señor estaba sentado en un trono alto y sublime, con su manto llenando todo el templo. Serafines de fuego rodeaban el trono, cubriendo sus rostros con 2 alas, mientras proclamaban con voces atronadoras: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. El impacto fue tan poderoso que los umbrales de las puertas temblaban, y el humo de la presencia divina llenaba el lugar. Isaías, abrumado por la santidad de Dios, cayó de rodillas y exclamó: ¡Ay de mí! Estoy perdido, porque siendo hombre de labios inmundos, he visto con mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Pero entonces, uno de los serafines voló hacia él con un carbón ardiente tomado del altar celestial. Al tocar los labios de Isaías, declaró: He aquí que esto ha tocado tus labios, tu maldad es quitada y tu pecado es perdonado. En ese momento transformador, Isaías escuchó la voz del Señor preguntando: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y con un corazón renovado, respondió: heme aquí, envíame a mí. Así comenzó el increíble ministerio de Isaías, el profeta que enfrentó valientemente al rey Acaz, profetizó la caída de Asiria, anunció el nacimiento virginal del Mesías, reveló la futura restauración de Israel. Esta es solo la primera parte de una historia que sigue impactando al mundo 2700 años después. La culpa que antes lo aplastaba ahora se disipaba, pero algo más grande estaba por venir. Cuando escuchó esa voz poderosa preguntando: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Su corazón se estremeció. Por un momento, Isaías dudó. ¿Acaso Dios le hablaba a él, al hombre que minutos antes se sentía impuro e indigno? Pero a la vez, sentía un fuego ardiendo dentro suyo, como si las llamas que purificaron sus labios ahora encendieran su alma. Sabía que no había vuelta atrás, algo había cambiado para siempre. Sin saber lo que le esperaba, sin entender los desafíos futuros, Isaías abrió la boca y las palabras salieron casi sin pensar: heme aquí, envíame a mí. Era una respuesta de entrega y valor, pero también con una inquietud que aún no podía explicar. No sabía cuál sería el próximo paso, pero sentía que, de algún modo, estaba listo. Pronto, la voz divina continuó, dándole una misión que impactaría no solo a su pueblo, sino a naciones enteras. Isaías sería enviado con un mensaje duro y crítico a un pueblo que se negaba a escuchar. Dios le advirtió: oirán, pero no entenderán, verán, pero no percibirán. Isaías comprendió entonces que no habría retorno, se había ofrecido, y Dios lo enviaría con un mensaje difícil, palabras que traerían inquietud y temor. El Señor fue claro: el mensaje no sería fácil de aceptar. Esas palabras resonaban en la mente de Isaías mientras reflexionaba sobre el peso de su misión. Lo enviaban a hablarle a un pueblo de corazón endurecido, que había decidido cerrar sus oídos y ojos a la verdad. Mientras meditaba en esto, una opresión invadió su pecho. Sabía que tiempos oscuros se acercaban. Dios le había revelado que Judá sería devastada, que sus ciudades serían destruidas y su pueblo llevado al exilio. Como mensajero, Isaías tendría que presentarse ante reyes, líderes y multitudes, anunciando un futuro sombrío. Pero, ¿quién escucharía? ¿Quién creería? El Señor ya le había advertido: la mayoría no lo haría. En su mente, las visiones de destrucción eran claras. Veía la ciudad en ruinas, escuchaba el derrumbe de los muros, contemplaba tierras secas y campos abandonados. Era como si caminara por las calles de un pueblo fantasma, donde solo quedaba. Los ecos del pasado retumbaban en su mente. Cada profecía que el Señor le había confiado pesaba más que la anterior, como si cada palabra celestial llevara consigo el peso de 1000 lamentos. Isaías sentía que su alma estaba siendo moldeada por el fuego de una verdad que no podía callar.
Transmitir aquel mensaje era como cargar una cruz invisible, clavada no en su espalda, sino en lo más profundo de su espíritu. Pero incluso en medio de visiones cargadas de juicio, castigo y aflicción, había algo más, algo que palpitaba silenciosamente entre las sombras, una promesa oculta. Una chispa de esperanza que Dios había susurrado como un aliento suave en medio de la tormenta. Y esa chispa, aunque pequeña, iluminaba el camino que debía recorrer. Cuando Isaías descendió de su encuentro con Dios, lo hizo con el alma estremecida y la carga de una misión sagrada sobre los hombros. Sabía que no sería recibido con brazos abiertos. Sabía que sus palabras serían como piedras lanzadas al mar, fuertes, pero destinadas a hundirse en el olvido. Lo enviaban a hablarle a un pueblo que había cerrado sus oídos y vendado sus ojos. Y no tardó en comprobarlo. Apenas comenzó a predicar, lo supo. Las miradas que recibía eran vacías, como si observaran sin ver. Escuchaban el sonido de su voz, sí, pero no comprendían el eco de sus advertencias. Era como si un muro invisible separara sus palabras de los corazones del pueblo. Recorrió las calles de Jerusalén como un centinela del futuro, anunciando lo que venía: ruina, devastación, consecuencias inevitables para una nación atrapada en la idolatría y la desobediencia. Habló de la destrucción como quien intenta despertar a alguien antes de que el fuego consuma su casa. Pero cuanto más hablaba, más se ahondaba el silencio. Su voz parecía desvanecerse en un vacío impenetrable. La gente seguía con su vida cotidiana, atrapada en la urgencia del presente, ignorando por completo el abismo que se abría ante ellos. Caminaban como sonámbulos, ciegos al peligro que se acercaba, envueltos en una ilusión frágil de seguridad. Isaías se sintió como un solitario en medio del desierto, clamando con el alma desgarrada a un pueblo indiferente. Sabía que la tarea no sería fácil, que el rechazo vendría de quienes más necesitaban oír. Pero nada lo preparó para el dolor de ver a su gente hundirse en su propia ceguera espiritual. Subía a lugares altos para predicar con voz firme, esperando tocar al menos un corazón, pero siempre encontraba las mismas miradas vacías, los mismos rostros indiferentes. Dios le había advertido que eso sucedería, y aún así, dolía. Dolía profundamente. Y sin embargo, entre tanta oscuridad, Isaías no perdió la certeza. Había una luz, tenue pero real. Una promesa que ardía como una brasa en su interior: no todos serían arrastrados por la destrucción. Dios le había revelado que habría un remanente, un pequeño grupo, fieles entre los infieles, que resistirían. Serían como una semilla enterrada en tierra devastada, esperando el momento de florecer cuando todo a su alrededor hubiese sido arrasado. Esa imagen se convirtió en el ancla de Isaías. Esa promesa, en su faro. Aunque el mundo se negara a escuchar, él sabía que Dios preservaría a unos pocos. Y así siguió caminando, con el peso de la misión en los hombros y la esperanza palpitando en el pecho. El silencio de las calles era como el reflejo de un pueblo con el corazón endurecido. Pero Isaías se aferró a la palabra divina. No todos se perderían. Algunos, aunque pocos, serían salvos. Había entre la multitud quienes, aún rodeados por el caos, mantendrían su fe como un faro en la noche. Eran pocos, pero firmes. Isaías los veía no solo como creyentes, sino como testigos vivos de que Dios no había abandonado a su pueblo, ni siquiera en las épocas más sombrías. Su existencia misma era una declaración silenciosa pero poderosa: todavía hay esperanza. Isaías hablaba de ellos con una pasión que ardía en sus palabras. Para él, ese remanente era como un nuevo brote que nace del tocón de un árbol cortado. Una imagen de renacimiento en medio de la destrucción. Y mientras muchos seguían hundidos en sus pecados, aferrándose con terquedad a su rebelión, Isaías sentía que la mayoría no comprendía lo que venía. La devastación parecía un cuento lejano, una amenaza vaga que no lograban tomar en serio. Pero Isaías sí veía con claridad. La tormenta no era un rumor, ya asomaba en el horizonte. A pesar de su convicción, no podía evitar preguntarse si aquel remanente lograría resistir. ¿Cómo sobreviviría esa chispa de fe a la oscuridad que se avecinaba? Fue entonces cuando una figura emergió entre la incertidumbre, como un destello de luz: un nuevo rey. Su llegada trajo consigo algo que hacía mucho no se sentía en Judá: esperanza. Este rey no se parecía a los anteriores. Era un hombre que temía a Dios, y contra todo pronóstico, deseaba traer de vuelta la fe auténtica al corazón de la nación. Cuando Isaías lo conoció, sintió algo diferente. Tal vez, solo tal vez, este hombre podría lograr lo que tantos otros habían fallado: guiar al pueblo de regreso al Señor.
Su nombre era Ezequías. Ezequías actuó con decisión. Derribó altares paganos, destruyó ídolos corruptores y comenzó a purificar la tierra. Su valentía al enfrentar la idolatría con mano firme impactó a Isaías profundamente. Por fin, alguien en el trono escuchaba la voz del profeta y respondía. El reino, por un instante, pareció exhalar un suspiro de alivio. Como si una nueva oportunidad, tenue pero real, se abriera paso entre los escombros espirituales. Isaías se convirtió en un consejero cercano al rey, guiándolo espiritualmente en tiempos de peligro creciente. Ezequías no era un simple gobernante que toleraba la voz profética, él creía, con todo su ser, que solo Dios podía salvar a Judá de la catástrofe inminente. Esa alianza entre el profeta y el rey fue un respiro para Isaías, que había visto tantos líderes cerrar los oídos a la verdad. Pero la amenaza no tardó en revelarse. No era una prueba cualquiera. El imperio asirio, una potencia temida en todo el mundo antiguo, marchaba hacia Jerusalén. La tierra tembló con la noticia. La fe y el coraje de Ezequías serían puestos a prueba como nunca antes. La sombra del miedo se extendía sobre Jerusalén. La ciudad, que antes rebosaba de vida, comercio y oraciones rutinarias, ahora se sumía en un silencio tenso, roto solo por susurros de incertidumbre y pasos apresurados. El imperio asirio, con fama de invencible y cruel, avanzaba como una tormenta imparable. Una a una, las ciudades caían ante su espada, y ahora Jerusalén era su próximo objetivo. La angustia se apoderó del pueblo. ¿Cómo resistir semejante poder? ¿Qué muro podía detener aquella marea de destrucción? Ezequías, rey devoto, sabía bien que las fuerzas de Judá no eran rivales para semejante enemigo. Su ejército era pequeño, mal equipado, y aunque las murallas de Jerusalén eran firmes, su resistencia parecía tan solo simbólica frente al monstruo que se aproximaba. Buscó entonces el consejo de Isaías. El profeta, sereno como siempre, no mostraba temor. Mientras el mundo a su alrededor se tambaleaba, su fe permanecía firme. Isaías le transmitió al rey un mensaje directo del cielo: no temas por lo que estás a punto de escuchar. Su voz, segura y llena de autoridad divina, se alzó por encima del clamor del desastre. Dios, dijo Isaías, no había abandonado Jerusalén. La batalla no sería librada con espadas ni escudos. Sería Dios mismo quien pelearía por su pueblo. Y aún así, el cerco se cerraba. Desde las murallas, los centinelas veían al ejército asirio como un mar oscuro extendiéndose hasta el horizonte. Los corazones temblaban. Las puertas, aunque cerradas, parecían frágiles ante la amenaza. El general asirio, Rabsaces, se presentó con arrogancia. Desde fuera de las murallas, envió mensajeros que gritaban insultos bajo el sol ardiente, burlándose de la fe de Ezequías y del Dios de Israel. Ninguna nación ha resistido nuestro poder, vociferaban. ¿De verdad crees que tu Dios te salvará? La burla era constante. La presión, insoportable. Pero Ezequías no respondió con furia, ni con orgullo. No ordenó atacar. No huyó. Hizo lo impensable. Caminó hasta el templo del Señor. Solo. Sin corona. Sin capa. Solo un hombre quebrado, guiado por la fe. Allí, entre columnas sagradas, se arrodilló con lágrimas en los ojos y el alma desnuda ante su Dios. Sabía que por medios humanos, Jerusalén estaba perdida. Pero no confiaba en ejércitos. Confiaba en aquel que había prometido nunca abandonar a su pueblo. La salvación no vino por espadas ni tratados políticos. Isaías, siempre firme al lado de Ezequías, mantenía su serenidad como si pudiera ver lo que los demás no veían. Dios ya le había hablado: yo defenderé esta ciudad. Yo la salvaré. Y entonces, en una noche sofocante, cuando el miedo envolvía Jerusalén como una niebla espesa, ocurrió lo imposible. Al amanecer, la ciudad despertó al silencio. Pero no al silencio del desastre, sino al de un milagro. Desde las murallas, los centinelas miraban incrédulos. El vasto ejército asirio, que había cubierto los campos como una plaga, yacía en ruinas. Sin una sola batalla. Sin un solo grito de guerra. El ángel del Señor había recorrido el campamento enemigo, y miles de soldados no despertaron jamás. El invencible ejército de Sennacherib había sido derrotado por una fuerza que no podían comprender ni enfrentar. El rey asirio, humillado, huyó. Jerusalén exhaló un suspiro colectivo. Un milagro. Una intervención directa de Dios. El temor se transformó en alabanza. La desesperanza, en reverencia.
Dios estaba con Ezequías. Dios estaba con su pueblo. Pero Isaías sabía que su papel aún no había terminado. Mientras el pueblo celebraba, el profeta levantó la mirada hacia un futuro aún más profundo, más lejano. No se trataba solo de una victoria militar. Se trataba de una promesa mucho más grande. Con voz solemne, comenzó a hablar de un nuevo tiempo, de una esperanza que trascendería reinos y siglos. Habló de un niño, un hijo, una figura que transformaría la historia de la humanidad. Porque un niño nos ha nacido, proclamó, un hijo nos ha sido dado, y el gobierno estará sobre sus hombros. Los ojos del pueblo se abrieron, los corazones se estremecieron. Y su nombre será admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquellas palabras flotaron como un susurro eterno. Una promesa sin fecha. Solo certeza. Isaías había vislumbrado la llegada de un rey como ningún otro. Un rey cuya justicia y compasión restaurarían no solo a Judá, sino al mundo entero. Un reino eterno, sin dolor, sin miedo. Sin embargo, también sabía que antes de que esa promesa se cumpliera, aún vendrían tiempos oscuros. El milagro aún estaba fresco en los corazones del pueblo. Jerusalén, contra todo pronóstico, seguía en pie. El ejército asirio, una fuerza temida por todo el mundo conocido, había desaparecido en una sola noche. No por espadas, no por alianzas, sino por la intervención divina. La ciudad entera respiraba aliviada, pero Isaías sabía que su misión aún no había terminado. El profeta comenzó a hablar nuevamente. Esta vez, sus palabras no eran sobre Asiria, ni siquiera sobre Judá. Se alzó en medio del pueblo y con mirada penetrante y voz pausada, pronunció un nombre que pocos esperaban o temían oír, Babilonia. En ese momento, Babilonia no era la gran potencia que llegaría a ser. Era apenas una ciudad lejana, sin mayor amenaza aparente. Pero Isaías la veía como si ya estuviera en su apogeo. En sus visiones, era una ciudad imponente, adornada de oro y orgullo, elevada como símbolo de poder humano sin límite. Su arrogancia traspasaba las murallas, su deseo de conquista devoraba naciones como si fueran migajas. Se alzará con soberbia, dominará con violencia, y caerá con estruendo, declaró Isaías, dejando al pueblo en silencio absoluto. Para él, Babilonia no era solo un lugar físico. Era el símbolo del corazón humano rebelde. Una ciudad que se creía eterna, intocable, indestructible. Pero para Dios, incluso el mayor imperio es polvo en sus manos. Descenderá al polvo, y jamás se levantará, dijo el profeta con solemnidad. Los que escuchaban se estremecieron. Si una ciudad tan poderosa como la que Isaías describía estaba condenada, ¿qué esperanza había para las demás? ¿Y qué pasaría con Judá si también se apartaba de Dios? Isaías lo dejó claro, los reinos de la tierra irían y vendrían, se alzarían como torres de piedra y se desplomarían como castillos de arena. Uno tras otro, imperios caerían bajo el peso de su propia arrogancia. Hasta que finalmente, el verdadero reino se estableciera. El reino del Mesías. Y fue entonces cuando su mensaje dio un giro inesperado. Isaías ya no hablaba de imperios ni de ciudades. Sus ojos parecían mirar a través del tiempo, mucho más allá del presente. Empezó a describir a una figura, alguien completamente diferente a los reyes y generales que llenaban los relatos de guerra. Habló de un siervo. Un hombre. No un guerrero fuerte. No un líder carismático. Sino un hombre humilde, rechazado, quebrado por el sufrimiento. Un varón de dolores, experimentado en quebranto, murmuró Isaías con la voz cargada de emoción. Fue despreciado, desechado entre los hombres. Como alguien que no merece ser visto. Como alguien sobre quien se aparta la mirada. La gente no sabía qué pensar. Las imágenes de destrucción y juicio se transformaban ahora en el retrato de un hombre solo, cargando con el dolor del mundo. Isaías describía cada detalle, sus heridas, sus golpes, el rechazo, el silencio con el que soportaría la injusticia. Y entonces, lo más impactante, ese hombre sufriría por los pecados de los demás. Él llevó nuestras enfermedades, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades, continuó Isaías. Y por sus llagas, fuimos sanados. No era un mensaje que el pueblo esperara. No era un rey poderoso ni un libertador con espada. Era alguien que vencería, sufriendo. Que traería justicia, siendo tratado como culpable. ¿Quién era este siervo? ¿Cómo se cumpliría una promesa tan incomprensible? Isaías no dio fechas. No mencionó lugares.
solo dejó una visión. Una figura solitaria, caminando entre el dolor de la humanidad, cargando en silencio el peso de un mundo caído. Un siervo que cambiaría la historia. No con guerra, sino con amor. No con gritos, sino con sacrificio. Y el pueblo, al oírlo, quedó en silencio. El eco de sus palabras se grabó en sus corazones, aunque aún no sabían cuánto tiempo deberían esperar. El profeta Isaías, con la mirada fija en lo que el futuro revelaría, continuó su mensaje. La figura del siervo sufriente ya había calado en los corazones del pueblo, pero lo que decía a continuación era aún más difícil de comprender. Este siervo no solo sufriría, no solo sería herido, sino que cargaría con los pecados de muchos, dijo Isaías, su voz resonando con gravedad. Él fue molido por nuestros errores, aplastado por nuestros pecados. Cargó sobre sí el castigo que nos trajo paz, y por sus heridas, nosotros fuimos sanados. Las palabras de Isaías flotaban en el aire, pesadas y dolorosas. ¿Cómo podría alguien tomar sobre sí el sufrimiento de todos? ¿Cómo podría un rey ser tanto el vencedor y el vencido al mismo tiempo? Un sacrificio tan profundo, tan incomprensible, para los que escuchaban, parecía una contradicción. Isaías, sin embargo, veía más allá de la confusión de su tiempo. Él sabía que este siervo sería el instrumento para redimir a muchos, para transformar la historia del mundo, incluso si el pueblo aún no entendía la magnitud de su mensaje. Esta figura, herida y rechazada, sería, en última instancia, la clave para la restauración y la esperanza de todo el pueblo. Y como si el sufrimiento del siervo no fuera suficiente, Isaías comenzó a hablar de algo aún más asombroso, una visión tan grandiosa que trascendía todo lo que los seres humanos podían imaginar. Yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva, comenzó a decir, su voz llena de certeza. Las cosas viejas no existirán más. El sufrimiento, la injusticia y el dolor serán erradicados, como si nunca hubieran existido. El profeta hablaba con una claridad absoluta, como si pudiera ver más allá del presente, más allá de la angustia que marcaba a su pueblo. Isaías veía un futuro donde las lágrimas cesarían, donde el lamento sería sustituido por alegría. El dolor se disolvería como una sombra al amanecer. Imágenes de renovación inundaron su mente. Un río de paz y justicia fluiría sin cesar, y la gente viviría en armonía. Isaías describió un lugar donde el lobo y el cordero pastarían juntos, donde los niños jugarían sin miedo, y donde la vida abundante sería un regalo para todos. Un regreso al Edén, a ese paraíso donde la creación vivía en equilibrio, antes de que el pecado destruyera el plan perfecto de Dios. Este es el reino que llegará, proclamó Isaías. Un reino donde la verdadera paz reinará. Las naciones no se levantarán más unas contra otras. Isaías, mirando más allá de las fronteras de su tiempo, habló de un futuro que aún estaba lejos, un futuro donde la creación sería restaurada. Pero, a pesar de su visión tan vibrante de esperanza, sabía que este futuro glorioso no llegaría de inmediato. Antes de esa paz, aún quedaban tiempos difíciles. La humanidad tendría que atravesar muchas sombras antes de ver la luz al final del túnel. Con el paso de los años, la voz del profeta Isaías, que tantas veces había resonado poderosamente en los pasillos del templo y las calles de Jerusalén, comenzó a irritar a aquellos que no deseaban escuchar la verdad. El justo reinado de Ezequías ya había quedado atrás, y ahora el reino estaba bajo el dominio de Manasés, un rey malvado, un hombre propenso a la idolatría y completamente ajeno a los mensajes de Dios. Para Manasés, Isaías no era más que un estorbo, un recordatorio incómodo de que Dios aún observaba los actos humanos. Isaías, sin embargo, sabía que su misión no había terminado. A pesar de la creciente hostilidad, se mantuvo firme, predicando la palabra de Dios con valentía. Su vida estaba en peligro, pero su fe era más fuerte que cualquier amenaza. Cada vez que la voz del profeta se alzaba en las calles, Manasés sentía que el peso de la verdad caía sobre sus hombros, y en su odio hacia todo lo divino, buscó silenciar a Isaías de una manera brutal. En un acto de pura maldad, Manasés ordenó la ejecución de Isaías. La tradición cuenta que el profeta fue cortado por la mitad, una muerte tan brutal como la misión que había llevado a cabo, una vida marcada por sufrimientos, por profecías difíciles y milagros que desafiaban la comprensión humana. Isaías, sin embargo, nunca renunció a su fe. Sabía que su misión no era agradar a los hombres, sino servir a Dios, y su martirio fue el último acto de fidelidad. Este trágico final, aunque doloroso, no fue solo el fin de un hombre. Fue un poderoso recordatorio de que la verdad de Dios a menudo confronta al mundo,
desafiando a aquellos que prefieren vivir en la oscuridad. La vida de Isaías nos enseña que la fidelidad a Dios puede requerir sacrificios dolorosos, pero que, al final, la justicia divina siempre prevalecerá. Isaías nos muestra, incluso desde su sacrificio final, que debemos permanecer firmes en lo que es correcto, incluso cuando la adversidad parece insuperable. Como el profeta predijo, un día, un cielo nuevo y una tierra nueva traerán la verdadera paz, y aunque Isaías no vivió para ver ese día con sus propios ojos, su fe lo llevó hasta el último momento, con la certeza de que Dios cumpliría todas sus promesas. Si te ha inspirado la historia de Isaías y deseas seguir explorando más relatos de fe, sacrificio y esperanza, no olvides darle like a este video, compartirlo con tus seres queridos y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Juntos, descubriremos más lecciones poderosas de la Biblia y cómo estas historias siguen siendo relevantes en nuestras vidas hoy en día. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo video.